Vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Y cada uno, hermanos, vamos a poner atención. Amado y buen Dios y buen Padre, en esta noche, Señor, vamos a predicar tu palabra a tu pueblo, Señor. Pero tú seas, Señor Jesús, el que hablas al corazón y a la mente de cada uno, Señor. Que necesitamos que tú, Dios mío, hables cada día, Señor. Que tú seas el Dios que te mueves de una manera especial en cada corazón, Señor, en cada niño, en cada joven, en cada adolescente. Que la unción tuya, Señor, pueda traspasar, Dios mío, los límites, Señor, del corazón en esta noche, Señor. Porque es tu palabra, Dios mío, la que nos hace reconfortar, Señor, la que nos hace traer hacia ti, Señor. Es tu palabra, Señor, que nos mueve, Señor, para que nosotros podamos seguir adelante en este mundo, Señor. Sin tu palabra, Señor, es imposible, Señor, caminar en esta tierra, Señor. Una tierra llena de maldad, de pecado y de todo lo que hay, Señor. Pero es tu palabra la que nos fortalece, Padre. Y por eso, Dios mío, te rogamos, Señor, que nadie se mueva, Señor, en el nombre de Jesús. Ni un espíritu, Señor, se levante, Señor, sino solamente la unción de tu Espíritu Santo. Toda hueste, toda potestad sea reprendida, Señor. Todo pensamiento cautivo, Padre Santo, sea atado, Padre, en el nombre de Jesús. Y tú sea, Dios mío, el que te haces mover, Señor, en esta hora, Señor. Háblanos, Señor, que necesitamos, Señor, ser escuchados a través de ti, Señor, a través de tu palabra, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. En esta noche analizaba y pensaba, hermanos, lo que significa la comunión de la fe. Y nos vamos a ir allí por Génesis capítulo 6, donde vamos a estar considerando las escrituras, donde nos habla, hermanos, la palabra del Señor. Si usted se da cuenta, vamos a estar viendo, déjeme relatarle un poquito la historia sobre lo que viene siendo Adán y Eva. Dios crió a este hombre y sabemos la historia perfectamente que Dios la crió. Crió a Adán y crió a Eva. Y sabemos perfectamente también que tuvo dos hijos. Estos dos hijos, uno se llamó Caín y uno se llamó Abel. Estos dos muchachos, hermanos, nacieron en el pecado. Y déjeme decirle que mientras que iban creciendo el pecado, como iban creciendo también físicamente y mentalmente. Y esto es lo que pasa en esto. Dice la escritura de esta manera, donde nos habla en Hebreos, el capítulo 11, en el versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. No fue hallado porque lo traspasó Dios antes que fuese traspuesto. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. El testimonio es muy importante en la vida. El testimonio es muy importante donde andamos nosotros. La gente conocía quién era Enoc. La gente sabía que este hombre agradaba a Dios de una manera, hermanos, como a Dios quería, como Dios le gustaba, como Dios anhelaba que le agrade el hombre. Y de esto, hermanos, vamos a estar desarrollando lo que es este hombre, cómo es que se fue, hermanos, no vio la muerte. Todo hombre que quiere agradar a Dios no puede ver la muerte. Pero todo aquel, hermanos, que no agrada a Dios está muerto en sus delitos y pecados. Por eso la escritura nos habla aquí en el Génesis capítulo 6, en el versículo 18, empieza a hablarnos allí, donde nos dice la escritura de esta manera. Vamos a estar leyendo donde dice: mas establecer mis pacto contigo entre el arca y tus hijos. Bueno, aquí está hablando sobre donde encontramos un pacto. En Génesis es muy triste ver en el versículo 18 donde encontramos Enoc, la séptima generación desde Adán, a quien, a pesar de ser un hombre ordinario y pecador, pudo caminar con Dios, vivir día por día. Óigame bien lo que está diciendo, y tener comunión alegre con Él. Entonces aquí, hermanos,
Dígame usted, voy a entrar ahorita, es simplemente la introducción del mensaje de la palabra del Señor que estamos hablando. Pero quiero saber, hermanos, en esta situación de Dios nos habla que dice que Noé caminaba día tras día. Noé andaba, hermanos, caminando con Dios día a día. Y esto me está dando a entender que él tenía una comunión íntima con Dios. Dios mismo, hermanos, porque Dios mismo se manifestaba a él. Y Noé, hermanos, le gustaba, Enoc le gustaba la manifestación de Dios. Dígame usted, ¿qué hombre no quiere tener esa manifestación de Dios para caminar junto con Dios? El hombre se siente atraído de parte de Dios cuando empieza a buscar a Dios. El hombre no se siente aburrido, sino que el hombre quiere y desea más de Dios. Y el hombre cuando busca a Dios, entonces Dios mismo se empieza a presentarse. Le da una dulzura, un deseo de amar a Dios con todo el corazón. Por eso cuando uno busca a Dios, hermano, lo busca, hermano, con un sentimiento, con un deseo, con un amor. Porque el amor de Dios empieza a derramarse en el mismo corazón del hombre. Y es por eso que el mismo hombre, hermano, se siente, hermano, atraído. Y la iglesia también se siente atraída. Dígame que no, hermanos, dígame si usted no ama a Jesús. ¿Cuánto aman a Jesús en esta noche? ¿Cuánto quieren darle la gloria al Señor en esta noche? Bendito sea tu nombre, precioso Jesús, aleluya. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Vamos a estar, hermanos, escudriñando aquí donde dice: el séptimo, a pesar de su nombre ordinario, pudo caminar con Dios y vivir día a día en comunión alegre con Él, y anduvo por fe. Aquí la primera vez cuando encontramos la palabra fe. De las 7 generaciones que pasaron hasta Noé, no existía la fe, no se pronunciaba la fe, sino hasta que Noé nació, y allí comenzó la fe. Una fe, hermanos, que es un desarrollo adentro de nosotros de creer en algo. Toda persona nace con esa fe. Esa fe es creer adentro de nosotros, tener algo que nosotros, hermano, existe para que nosotros podamos buscar la grandeza de algo. El hombre busca la fe. El hombre que no conoce a Dios también tiene fe, porque Dios ha impuesto esa fe adentro del corazón de la persona. Pero aquí Noé dice que de ahí, hermanos, cuando comenzó, y dice la escritura, y anduvo por fe en la misma comunión que anduvo como anduvo Adán. Adán y Eva, antes de su caída, vivían invenciblemente, hermano. Estaban viendo al invencible y nada les faltaba a ellos. El mismo hombre de Adán y Eva, hermanos, estaban en la misma comunión como la que tenía Enoc. Esa comunión íntima, cuando platicaban, cuando uno tiene, alguien platica, es la comunión, hermanos, que tiene con Dios. Y de la misma manera, Adán tenía esa comunión también con Dios, y Eva, y estaban en santidad. Entonces cuando busca la persona a Dios, hermano, se mantiene en santidad. Es decir, apartarse del pecado, apartarse de todo, hermanos, que a Dios no le gusta. Y esto es lo que Dios quiere en nosotros mismos, apartarnos día tras día. El propósito de Dios, hermanos, que trae una palabra a su corazón, es porque Dios quiere que se vaya limpiando su corazón y su mente. Porque Él quiere que Él esté, hermanos, donde Él va a estar. Usted, cada uno quiere que también se encuentren ustedes. No crea, hermanos, que Dios quiere nada más traerle un mensaje para que solo se vaya a su casita y escuche el mensaje y ahí se acabó todo. No. Dios quiere revelarle, porque quiere que usted se santifique y se llene de su presencia y de su espíritu. Porque Él quiere que le adore aquí en la tierra, que le alabe aquí en la tierra, que le dé la gloria a Él, y que siempre, hermanos, estemos vivos adorándole, glorificándole. Porque aquí solo es una práctica que nosotros, hermanos, allá vamos a estar adorándole y glorificándole su nombre. Por eso, hermanos, aquí no nos cansemos de darle la gloria a Dios. Como ahorita, denle un aplauso a Cristo, porque Él vive y Él reina para siempre. Aleluya. Bendito sea su nombre para siempre. Te adoramos, Señor Jesús. La escritura nos vuelve, hermanos, aún todavía sigo en la misma introducción de la palabra del Señor. Pero la palabra, hermano, es tan intensa, hermanos, que nos lleva de un relato, porque es vida. Jesús mismo dijo que Él era la vida. Y esa vida, hermano, nunca se termina mientras que estemos aquí en la tierra.
La misma vida que Dios impuso en este mundo es la misma vida que se va, hermano, desarrollando adentro de cada uno de nosotros, que es la palabra de Dios. Es el mismo aliento de Dios que nos hace fluir adentro para que nosotros podamos glorificarle. Ese es el deseo de Dios, que no nos cansemos, que nosotros le adoremos y busquemos de su gracia, de su espíritu, siempre. ¿Qué más dice la Escritura, hermanos? No quiero quedarme solo aquí, quiero seguir avanzando. Dice también aquí la Escritura, más la comunión que anduvo con Adán y Eva antes de su caída, como viendo al invencible, no hay nada mejor que caminar con Dios, aún viviendo en la tierra, siglo tras siglo, siglo tras siglo. La persona tiene que estar, hombres y mujeres que anduvieron con Dios. Aún hay millones de personas en este mundo que conocen la comunión y consagrándose a Dios y al Señor Jesucristo por medio de la fe. Esto es parte de lo que el hombre en estos tiempos, desde que comenzó Enoc, la fe, hermanos, empezó, hermanos, a desarrollarse. La fe, hermanos, empezó a alcanzar millones de personas en toda la tierra. Podemos conocer esa fe, hermanos, cómo se movía con Abraham. Un hombre, hermanos, que se ha puesto como el padre de la fe. Enoc, el primer hombre que conoció la fe. Jesucristo, el Hijo de Dios, hermanos, que es el único que imparte la fe. Es el único, hermanos, que Él mismo nos da y nos inyecta la fe a nosotros. Aquellos hombres que caminaron en la tierra, hermanos, como Abraham, era un hombre también que tenía los ojos puestos sobre Dios. El hombre en estos tiempos, eso significa que nosotros debemos poner nuestros ojos también sobre Jesús. Jesús es el que murió en la cruz, hermanos, es el que sufrió. Entonces nosotros debemos poner esa fe delante de Él para crecer, hermanos, para desarrollar, para que nosotros podamos, hermanos, abarcar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. No quiere, hermanos, que tengamos una vida pausada, sino que Él quiere, hermanos, que nosotros desarrollemos, que nosotros, hermanos, prediquemos, que nosotros salgamos hacia afuera, hermanos, para traer más pueblo nuevo aquí en este lugar. Aleluya, dele la gloria al Señor, bendito sea su nombre. La palabra del Señor, hermanos, sigue hablándonos. Hay características en la comunión con Dios que implican en el mismo sentido en que podemos nosotros también hablar y adorar al Hijo de Dios. Que sea vivo, una armonía viva con el mismo Señor. Esto significa cuando andamos caminando junto con Cristo. No podemos caminar, hermanos, unos para un lado y otros para otro lado. Tenemos que tener la armonía como la iglesia tiene la armonía, buscando la presencia de Dios. De esta manera nos habla aquí, nos dice que así, del mismo sentido, Dios quiere también que camine usted, la iglesia, en Cristo, unida en un mismo sentido, la fe puesta en Jesús. ¿Qué es, hermano? ¿Qué es la fe? Miramos ahí en Amos, donde dice la Escritura 33:3, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Es una pregunta que hace. ¿Pueden andar dos personas juntas cuando no están de acuerdo? No se puede andar. Siempre va a haber desacuerdos. Entonces, si la Escritura nos dice que no pueden andar dos personas si no están de acuerdo, bueno, entonces el comportamiento es lo que agrada a Dios. En Hebreos, en el versículo 11:5, la Escritura nos dice por la fe, ahí es donde dice puesto. Entonces, hermanos, entonces dice así, en este ser ideal para todos nosotros cuando tenemos una fe. Esto es algo ideal cuando nosotros tenemos fe. En 2 Corintios 5:9 nos dice así que vivimos confiadamente siempre, sabiendo que entre nosotros estamos en un solo cuerpo y estamos ausentes en el Señor. Es decir, hermanos, porque por la fe andamos, no por vista. En este lugar donde vivimos nosotros, hermanos, tenemos que ver las cosas como que no existieran. Estamos en este cuerpo, pero como pensemos nosotros que este cuerpo no existe. Porque si nosotros ponemos la mirada en este cuerpo es terrenal, es material sobre aquí. Entonces si nosotros ponemos esto aquí, en esta tierra se va a pegar aquí. Todas las cosas se van a pegar.
Porque nosotros hemos puesto, hermanos, nuestra mirada, hermanos, con nuestros ojos terrenales y no miramos, hermanos, las cosas que no se ven, las cosas invisibles. Dios es invisible y nosotros debemos poner las cosas que son invisibles, hermanos. Por eso muchos creyentes y cristianos, perdóneme lo que le voy a decirle, pero déjeme decirle que muchos creyentes y cristianos han puesto los ojos aquí en la tierra y viven como si no existiera Dios. Vienen a esta iglesia como si fuera una religión, pero no es una religión, estamos adorando a Dios. Quizás, hermanos, hay otros lugares que así lo existen, pero hermanos, Dios mismo quiere su corazón que le adore, que lo glorifique. Que no vivamos simplemente en una simple religión que a veces esto nos aparta, hermanos, de Dios. Y vivimos aquí en esta tierra como si la existencia de Dios no hubiera. Hoy nos vamos y todo se olvida. Estuvimos en la iglesia y todo se terminó. No es así. Adentro de nuestro corazón debe existir la presencia y el Espíritu de Dios que nos está hablando a nuestra mente. ¿Qué es lo que quiere Cristo de nosotros? Que no nos pierdamos. ¿Qué es lo que quiere Cristo de nosotros? Por eso Él murió en la cruz del Calvario. Que valoricemos lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Por eso el Señor nos habla, hermanos, constantemente. Cada mensaje que usted escucha es la voz de Dios hablándole a su vida, a su corazón, diciéndole, hermano, a cada uno de nosotros que no dejemos, hermanos, esa sangre que Él derramó en la cruz, que, hermanos, la valoricemos. Porque tanto como el creyente, el no creyente, necesitamos ser redimidos constantemente. El pecado siempre va a estar adentro de nosotros. Y por eso nosotros siempre debemos estar diciéndole, Señor, perdónanos, Señor, porque nuestra mente es la que peca. El cuerpo lo recibe, la boca lo da la luz. Eso es lo que sucede cuando nosotros, hermanos, nos alejamos, cuando nosotros estamos perdiendo esa comunión íntima. La comunión íntima es como estaba Enoc constantemente. Dice que se levantaba día tras día, iba caminando delante de Dios y caminaba con Dios junto. Los dos iban avanzando. Los dos iban, hermanos, platicando los dos, uno al otro. Así el Señor quiere que la iglesia también siga avanzando, caminando en una unidad junta, unida. No, en estos tiempos la iglesia se ha dividido en diferentes lugares. La iglesia se ha alejado. La iglesia solo vive en predicaciones, pero no vive, hermanos, en santidad. La santidad es apartarse del pecado, apartarse del pecado de la mente. De ahí es donde ataca el enemigo. Oh, bendito sea Dios. El enemigo siempre va a estar atacándonos por allí. El cuerpo, simplemente el cuerpo, hermanos, está recibiendo. Pero acuérdense que el cuerpo es, hermano, el templo del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que usted está comiendo? Lo que usted está mirando, eso es lo que come constantemente. Si usted ve la palabra de Dios y se nutre de la Escritura y se pone a orar, entonces usted se está alimentando de Dios. Pero si no se alimenta de Dios, si se alimenta de otras cosas, entonces usted está llenando su alma de esas cosas. Yo no sé qué cosas, pero eso sí le digo, que entre más busque esas cosas, usted se va a estar apartando de Dios. No va a ser como Enoc. Enoc caminaba constantemente. Enoc miraba, hermanos, quería vivir en la misma presencia de Dios, porque la misma presencia de Dios le daba el deleite. Se deleitaba. Hermanos, el hombre fue hecho, hermanos, para que se sumerja en la misma presencia de Dios. Y nosotros debemos sumergirnos en Él constantemente. Oh, bendito sea Dios. Denle un aplauso, hermanos. Los veo muy serios. Aleluya. Bendito sea su nombre para siempre. La Escritura, la palabra del Señor nos habla una vez más y nos dice en 2 de Corintios, creo que ya estuvimos leyéndola, pero dice así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos más bien que estar ausentes del cuerpo y presentes con Cristo. Por lo tanto, procuremos también ausentes y presentes y serles agradables. Cuando agradamos a Dios, cuando nos entregamos a Él, siendo nuevos, ya siendo nuevas criaturas, nuevos hombres, nuevas mujeres. Y los que viven
según la carne no pueden agradar a Dios. Cuando vivimos alejados del mal, entonces, en 2 de Timoteo dice 2:4, ninguno milita, se entrena en los negocios de la vida, en fin, de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y lo vuelve a decir, y cuando obedecemos sus mandamientos como hijos suyos. En Colosenses capítulo 3 versículo 20 dice: hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada a Dios. Bueno, en Juan 3:29 dice: el que tiene la esposa, óigame, fíjese bien cómo dice aquí, el que tiene la esposa. ¿Quién es el que tiene la esposa? Cristo. Y el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado, le oye y se goza grandemente. Al tal voz del esposo dice así pues este mismo gozo está cumpliéndose finalmente cuando nos consagramos de todo eternamente. Y yo quiero, hermanos, decir aquí lo que no fue exactamente igual a cualquier hombre de su época. Este hombre, pero él tenía que le colocó una comunión con Dios cuando comenzó a caminar. La escritura, la palabra del Señor, hermanos, cuando Dios miró que Enoc nació, dice que lo escogió, hermanos. Dios te empezó, hermanos, a mirar el corazón de este hombre, así como Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Dios conoce lo que pensamos adentro. Dios conoce lo que estamos cavilando adentro de nuestro corazón. Y por eso nosotros debemos, hermanos, constantemente buscar, hermanos, la presencia bendita de Dios. Dice, y comenzó de la comunión por la fe. Anduvo siempre con Dios. Por eso en Génesis, en el capítulo 5, en el versículo 21, y vivió Enoc 75 años. Engendró a Matusalén. Este hombre llamado Matusalén, ahí es donde comienza, hermanos, donde Dios, hermanos, ha extendido su grande misericordia. Y dice así, y comprendemos que no comenzó su vida de fe. Y antes que se me olvide esto, Enoc, el hombre que Dios, hermanos, anduvo caminando con él y se lo llevó. Muchos predicadores dicen que este fue el primer rapto en la época del Antiguo Testamento, que se llevó a Enoc. Primero se mantuvo caminando, primero lo estuvo preparando. Primero, hermanos, anduvo caminando con él. Cuando anduvo caminando con él, entonces, hermanos, le dijo: creo que tenés mucho tiempo, ¿verdad? Que ando contigo caminando. Entonces vámonos para arriba. Y lo desapareció, se lo llevó. ¿Cuántos no quieren ser, hermanos, también, hermanos, llevados con el Señor, hermanos? Todos queremos estar donde está Jesús. Todos queremos estar, hermano, donde está Él. Pero el apóstol Pablo dijo: me es necesario un poco más de tiempo estar aquí. Pero déjeme decirle, Enoc era un hombre, hermanos, que se consagraba constantemente. Y la escritura dice nuevamente, nos enseña, donde nos dice que comprendemos que no comenzó su vida de fe. Y la edad de 65 años, al nacer Matusalén, cuyo nombre significa cuando éste muere, aquello vendrá lo que se considera una respuesta de oración, y le trago una revelación divina, que cuando iba a venir el diluvio, 965 años vivió Matusalén en la tierra. Esto era, hermanos, lo que, si Matusalén iba a morir, entonces en ese tiempo es cuando iba a venir la destrucción de Dios sobre el mundo. La escritura nos habla, hermanos, que Abel y Caín, estos dos muchachitos, estos dos hombres, cuando estaban creciendo, ofrecieron a Dios un sacrificio. Y Dios le agradó el sacrificio de Abel.
mas no el de Caín. El corazón de Caín, hermanos, estaba con esa maldad dentro de su corazón, porque aún ya iban, hermanos, nacidos todos con pecado. Caín entonces, dice la Escritura, que engendró hijas e hijos a través del tiempo. Lemec, un hombre también que fue engendrado por Caín, dice que tenía su corazón malvado. Solo era de hacer el mal y el mal y el mal, hasta que nació Enoc. Pero Dios reemplazó a Abel, trayendo otro muchachito que les dio a ellos, a Adán y a Eva. Y de allí es donde nació Enoc, de este hombre. Pero lo que quiero informarles era que este hombre, hermanos, Caín, era siempre de cometer pecado. El deseo de Caín, hermanos, era desagradar a Dios más. Y eso es lo que hace el enemigo, y eso es lo que hace Satanás siempre: querer desagradar más al hombre, degradarlo también al hombre. Que el hombre desagrade a Dios, que el hombre se olvide de los mandamientos de Dios. Eso es lo que estaba haciendo este Caín. Pero, hermanos, Dios se molestó tanto cuando él dijo: me arrepiento de haber hecho al hombre. Me arrepiento de haber hecho al hombre, porque solo su pensamiento es el mal, el mal, el mal. Y de ahí, hermanos, cuando Dios levantó a Enoc, nació Matusalén. Y cuando nació Matusalén, 965 años, en ese tiempo entonces, Dios empezó a hablarle a Enoc. ¿Qué fue lo que le dijo a Enoc? A mí, ¿qué fue lo que le dijo a Noé? Que hiciera una arca. Un arca, hermanos. Por eso dice la Escritura que el tiempo, la venida de Cristo, será como los tiempos de Noé. Así dice la Escritura: será como los tiempos. La maldad de aquellos tiempos era, hermanos, muy grande. Uno dice: en estos tiempos hay tanta maldad. Hermano, en esos tiempos estaba desenfrenada la maldad. Por eso Dios destruyó el primer mundo. Porque la maldad, hermanos, se iba metido, hermanos, en el mundo. Y solo era el pensar en eso, en hacer siempre daño, mal. Dice que se mataban, violaban y hacían todo. Eran en sus propias familias en ese tiempo. Y dice así también, hermano, de esta manera: la continuación de la comunión con Dios por la fe. ¿Cuánto tiempo duró esta comunión? Hasta que terminó de su vida sobre la tierra. Y esto es lo que pasa, hermanos. Cuando nosotros estamos aquí en la tierra, esa comunión siempre debe ser constante con nuestro Señor Jesucristo. No solamente debe ser en periodos cuando nosotros queremos. A veces dice uno: es que me siento desalentado, es que yo no quiero ir a la iglesia, ya no tengo ese deseo de ir a la iglesia, yo mejor me quedo aquí en casa. Hermanos, esa comunión debe ser constantemente. Entonces esa comunión que nosotros tenemos debe ser, hermanos, diario, hasta que el Señor, hermanos, nos lleve con Él. Porque a veces nosotros creemos que al momento que somos cristianos, aquí termina todo, como dice una religión por ahí: salvos es salvos y se acaba todo, y hay que vivir como nos dé la gana. Pero de esa manera no es así. Si no, debemos consagrarnos para Él, buscar la búsqueda de Dios constantemente. Cuando nosotros buscamos esa búsqueda, hermanos, estamos consagrándonos para Él hasta que Él venga. Esto fue lo que sucedió con Noé, estando en la tierra, con Enoc, estando en la tierra. Caminaba con Dios constantemente, cada paso. Una íntima comunión, como le repetí, constantemente. Y ahora, ¿cuántos años duró él, Enoc? 365 años duró Enoc aquí en la tierra. Fíjese nomás cuántos años duró él: 365 años. Dice, hermanos, aquí 300 años, o sea, o más de 1000 días que estuvo aquí. Equivale a 2,5 millones de horas que anduvo aquí en esta tierra Enoc, caminando con Dios mismo, con el Padre. ¿Cuánto tiempo nosotros tenemos aquí caminando con el Señor? Que verdaderamente le sirvamos, que verdaderamente, hermanos, le busquemos. Que busquemos
constantemente su rostro, día y noche, como buscaba Enoc. Dice que todos los días, una cosa es caminar con Dios y otra cosa es andar con Dios también. Andar con Dios es su pensamiento, siempre estar meditando en Él. Cuando nosotros, hermanos, andamos con Dios, hermanos, está nuestro pensamiento. Por eso Jesús dijo: hijo mío, dame tu pensamiento. Cuando dice la Escritura, 3 cosas habla ahí: tu corazón, tu mente, tu pensamiento. Hermanos, entonces la Escritura así habla. Quiere todo, no quiere la mitad. El Señor, por si Dios nos crió a nosotros, es para que le demos nuestro pensamiento también, porque Él quiere estar junto con nosotros. Caminar y andar con Dios, hermanos, es completamente el hombre completo, buscarle de su presencia y de su espíritu. No se pongan tan tristes. Adoremos al Señor, hermanos. Denle la gloria al Señor. Levante, dígale: Señor, es para ti, Señor. Este aplauso te pertenece a ti, Señor, y es para ti, Dios, para que tú te glorifiques, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Y entonces dice así, equivalente, ¿verdad? Entonces dice, vivía algunos momentos, pues tenía su esposa también. Aún todavía, hermanos, este hombre era perfecto y recto, hermanos, caminando con el Señor, y tenía a su esposa también. No le impedía su familia caminar constantemente con Dios. En sus tiempos el hombre dice: voy a buscar a Dios, Dios me apartó, ahí te dejo, porque ahí te dejo con los niños. Hay muchos que le hacen de esta manera. Se olvidan de aquella familia y dicen: bueno, voy a dejar así porque dijo Jesús: el que no dejare padre y madre y familia no es digno de mí. No es de esa manera, hermanos. Es poner a Jesús en primer lugar sobre todas las cosas de nuestras vidas y servirle a Él con toda la familia y con todos nuestros hijos y con toda nuestra gente. Y también, hermanos, equivale, hermanos, enseñarle a vuestros hijos lo que uno hace. Si usted se acuerda, yo le dije en una predicación, cuando le dije: nuestros hijos nos están siempre señalando qué es lo que hacemos adentro de nuestra casa, y es el cuidado que debemos de tener siempre. Pero siempre debemos de gobernar también, porque Dios nos ha puesto para guiarlos, porque ellos quieren hacer lo que quieren. Nuestra mente, hermanos, nuestro espíritu y nuestro cuerpo, hermanos, Dios lo ha puesto enfrente de todos, enfrente de la familia. No es cola, es cabeza. Los hijos también, hermano, no son ellos la autoridad. No tiene que ser intimidado por nadie. Si usted tiene, hermano, ese padre que se da a respetar, entonces tiene el derecho de llamar la atención. La sociedad no, si no, la sociedad no lo va a quitar. Bendito sea el Señor. Eso nomás es un imperativo, hermanos, que les di. Goces, hermano. Gloria a Dios. Allí nos vamos donde dice las Escrituras en Juan capítulo 21, 15 al 17, cuando hubieron comido con Jesús. Aquí vamos a entrar ahora con Jesús. Vamos a dejar el Antiguo Testamento y vamos a entrar con Jesús, donde dice así, de esta manera: y le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Es la misma fe, hermanos, que el Señor quería, hermanos, impartirle a Pedro. Pedro, ¿me amas más que estos? Y le volvió a decir nuevamente: Pedro, ¿me amas? Y él respondía: tú sabes, Señor, que sí te amo. Y por tercera vez le dijo: Pedro, ¿me amas? Entonces Pedro se puso triste. Pero esto, hermanos, el Señor conocía el corazón de Pedro, que había un orgullo aún todavía dentro de su corazón. Por eso le repitió 2 veces hasta que él se sintió, hermano, humillado. Dijo: Señor, tú sabes que te amo. Se sintió, hermanos, que el Espíritu de Dios, la mirada de Jesús, penetró lo más profundo de su corazón y descubrió que Pedro aún tenía ese orgullo cuando Jesús le dijo: ¿me amas, Pedro? Esa mirada penetrante de Jesús, hermano, no hay hombre que pueda resistirla, ni mujer tampoco. Por eso Pedro se sintió, hermanos, conmovido su corazón, su espíritu,
Porque era el mismo, hermano, la misma mirada de Jesús penetra. Cuando Él penetra, hermanos, entonces nos saca a flote lo que hay adentro de nuestro corazón. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que nosotros, al momento que sentimos la mirada de Jesús, tenemos el impacto adentro de nuestra vida. Entonces nosotros nos hacemos, hermanos, menguamos, decimos: Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes, tú conoces todo, Señor. Tú lo sabes todo, Señor. El orgullo cae, la vanagloria cae, los deseos caen, la carne, hermanos, se opaca y el espíritu empieza a crecer cuando usted empieza a adorar, cuando usted empieza a buscar de su gracia y de su espíritu. Entonces Dios empieza a crecer en usted y su carne empieza a bajar. Y cuando en su carne empieza a bajar, entonces tiene usted el deseo de buscar a Dios. Empieza a venir a este lugar a buscar la palabra de Dios, a leer la escritura, a orar en su propio hogar, en su casa. Oh, bendito Dios, dele un aplauso al Rey de Reyes, aleluya. Bendito sea su nombre. ¿Qué más dice la escritura? Entonces Simón le dijo: hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Qué es esto? Le respondió: Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Le dijo tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese tercera vez de que me amas, que me amas. Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Había un propósito grande delante de Pedro. Primero habla de corderos. ¿Qué son aquellos corderos? Aquellos corderitos, hermanos, son aquellos pequeños, aquellos que van a comenzar, hermanos, a caminar, a andar en este camino. Los corderos, hermanos, son aquellos que tienen mucho cuidado. No lo pueden dejar salir, que se vayan a lugares diferentes porque se pierden. Son corderos, hermanos, que aún todavía no son guiados por nada. Los corderitos. Pero ya cuando llega una oveja y es grande, la oveja mira a su dueño y lo sigue, pero el cordero no lo sigue. El cordero tiene que tenerlo en un lugar para poder trinearlo. Cuando empieza a trinearlo, entonces va creciendo. Cuando va creciendo a través de la palabra, de los mensajes, de las escrituras, y cuando usted le da el consejo, entonces empieza a hacerse una ovejita. La ovejita, ya después que crece, escucha la voz de su amo, conoce la voz de su amo y lo sigue. Si usted se para, todo el ganado se para, todas las ovejitas. Pero si no se para usted sigue caminando y las ovejas van detrás de usted, vienen detrás de usted. Hermanos, por eso le dijo el Señor a Pedro: apacienta mis corderos primero. Una responsabilidad muy grande que le está dando. Apacienta cada familia a sus hijos. Primero debe apacentarlos, primero debe de instruirlos en su casa. Primero tiene que hablar con ellos en su casa. Después que habla con ellos, usted se los trae aquí a la iglesia. Y aquí van creciendo en la iglesia del Señor. Cuando van creciendo, ya van creciendo. Entonces cuando están grandes, conocen la voz del pastor. Cuando conocen la voz del pastor, entonces ellos se sujetan y conocen el mensaje de la palabra del Señor, que les está invitando a buscarle, hermanos, la presencia de Dios. Qué hermoso, hermano, cuando la escritura nos habla y nos enseña lo que Dios quiere hablarnos al corazón y a la mente. No solamente, hermanos, es un pensamiento, sino quiere hablarnos lo profundo del corazón, porque nos ama con amor eterno. Él ama a su iglesia como la niña de sus ojos. En una ocasión me hace recordar cuando estaba en una iglesia, por allá estaba joven yo. Entonces, hermano, empezábamos a adorar y glorificar el nombre de Jesús, el nombre del Señor, y de repente me tomó el Señor. Sentí una electricidad que corrió por todo, y de repente empecé a hablar en lenguas, y de repente escuchó la voz de Dios diciendo: pueblo mío, yo soy Jehová tu Dios, los amo como la niña de mis ojos.
Hermanos, nunca me iba pasado eso. Yo quedé sorprendido. Yo caí de rodillas. Duré una semana, hermanos, meditando y pensando, ¿cómo es esto? Escuchar la voz de Dios así. Yo me quedé sorprendido. Entonces llegó el pastor y me dice, Dios habló, Toño, yo pude sentirlo. Llegó otro hermano confirmando que era el Señor. Dios confirma cuando es Dios. Cuando Dios quiere hablar, hermanos, Dios le va a hablar de su palabra. Porque Dios es un orden, es su palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Dele la gloria al Señor, hermano. La Escritura nos habla, hermanos, y nos dice así: al final de la comunión con la fe, fue traspuesto para no ver la muerte, aunque no lo parecía similar. Cada creyente que camina con Dios está hasta la muerte de su cuerpo. La comunión con Dios no termina con la muerte, pero termina la fe. Y es una verdad. Cuando el hombre muere termina la fe, pero no termina, hermano, la comunión. La comunión sigue. Por eso es bien importante la comunión que debemos de tener desde que estamos vivos aquí en esta tierra. La comunión siempre debe estar como cuando estuvo Enoc. Esa comunión íntima que tenía, hermanos, no se podía terminar. Esa comunión seguía más adelante. El cuerpo muere, pero esa comunión sigue todavía cuando estamos delante de Él y estaremos delante de Él. ¿Cuántos van a estar delante de Él, hermanos? Si usted dice que no va a estar, hermano, tenga mucho cuidado, tenga mucho cuidado. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, lo va a estar allá, ¿verdad, hermano? Gloria al Señor. Y el hermano Rubio también. Y cada uno de nosotros, yo creo que sí, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Creo que, hermanos, en esta hermosa noche, no sé si ustedes comprendieron este mensaje, lo que el Señor quiso hablarle a su corazón. Puede ponerse de pie, hermanos. En Tesalonicenses, en el capítulo 4, 13, la Biblia dice que no ignoremos a nuestros hermanos acerca de los que durmieron. No murieron, sino durmieron. Si usted no se siente, hermanos, que no tiene esa comunión, que no ha caminado con el Señor, usted simplemente levante su mano y dile: Señor, en esta noche, Señor, quiero caminar contigo. Yo quiero andar contigo, Señor. Yo quiero estar, Señor, constantemente, tener esa comunión íntima contigo. Cierre sus ojos. Bendito Dios y buen Padre, he traído tu mensaje, tu palabra, Señor, de la misma manera, Señor, como tú has querido, Padre. Señor, aquí está tu pueblo, es tu iglesia, Señor. Tu iglesia, Señor, que tú compraste con tu sangre preciosa, Señor. Esta iglesia, Señor, que va para el reino de los cielos. Va, Dios mío, más allá, Señor, del sol. Aquella Jerusalén que tú tienes, Padre, ya, Dios mío, separada para tu pueblo, para tus hijos. Mira, Dios mío, los jóvenes, los niños, los adultos, los jovencitas, Señor. Ponle en su corazón, Señor, constantemente de buscarte, Padre, y desearte, Señor. Te rogamos, Padre, que usted se glorifique, Señor, que usted se mueva, Dios mío, en esta hora, Señor. Háblele al Señor, platique con Él, hermanos. Levante su mano, dígale: Señor, yo quiero caminar contigo. Yo quiero caminar contigo, Señor. Yo quiero caminar contigo día tras día. Yo quiero tener esa íntima comunión, Señor, contigo, Señor. Yo quiero, Señor, dámelo, Señor. Yo quiero, ponme el deseo, ponme el anhelo, Señor, de caminar contigo, Señor. Dios mío, yo quiero andar como no. Yo quiero andar como Él, Dios mío, que Él anduvo caminando contigo, Señor, día tras día, Señor. No le importaba a Él, Dios mío. Él seguía caminando porque amaba a Dios de corazón. De la misma manera amamos a Dios también con todo nuestro corazón. Dígaselo al Señor: te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo con todo el corazón, Señor. Yo quiero andar contigo. Yo quiero caminar contigo, Señor. Día a día, hora tras hora. Yo quiero estar contigo, Jesús. Aleluya.
empiece a adorarle, empiece a glorificarle, empiece a darle la gloria. Él se merece, hermanos, que le adoremos. Él se merece que le glorifiquemos. Él se merece que levantemos nuestra voz y decirle: Padre, te amo, te adoro, te glorifico. Soy tu hijo, Señor. Tú me has redimido con tu sangre. Y aquí estoy adorándote, Señor, porque tú mereces toda la gloria y toda la honra, Señor Jesús. Padre, por eso doy la gloria y la honra a ti, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, mi Dios, porque tú eres bueno, Señor. Aleluya.